¿Alguna vez ha pensado en el aire que respira? Lo damos por sentado, pero para algunas personas el simple acto de respirar introduce un enemigo invisible que desencadena una batalla silenciosa en lo profundo de sus pulmones. Bienvenidos a nuestro análisis en profundidad de la neumonitis por hipersensibilidad, una enfermedad pulmonar a menudo mal diagnosticada y profundamente impactante. También se la conoce con un nombre muy descriptivo: alveolitis alérgica extrínseca. Esta es una enfermedad pulmonar mediada por el sistema inmunitario, que se produce cuando las personas se exponen repetidamente y por inhalación a una gran variedad de antígenos. El resultado, una inflamación crónica o episódica, que afecta los alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso, y las vías respiratorias finas. Hoy vamos a explorar su origen, sus manifestaciones y cómo la medicina moderna está cambiando la forma de entenderla. Etiología y antígenos, el enemigo invisible. La neumonitis por hipersensibilidad, o NH, tiene un origen tan diverso como los entornos en los que vivimos y trabajamos. Es causada por una vasta gama de antígenos inhalados, lo que la convierte en una enfermedad de gran heterogeneidad en cuanto a la exposición. Fuentes de antígenos. Fuentes biológicas. Entre ellas están los hongos y diversas bacterias como los actinomicetos termófilos, que aman el calor, e incluso algunas micobacterias. Proteínas animales. Aquí es donde entra en juego el pulmón del criador de aves. Hablamos de proteínas presentes en las plumas, los excrementos y el suero de aves comunes como periquitos y palomas, e incluso aves de corral. Sustancias químicas. La exposición industrial también es una causa significativa. Los isocianatos, que se encuentran en pinturas y barnices, o los anhídridos ácidos pueden ser los culpables. Contaminación ambiental. Ojo con el hogar. Sistemas de aire acondicionado y humidificadores que no se limpian adecuadamente pueden albergar micobacterias no tuberculosas o MO. Las saunas también se han identificado como una fuente si su agua está contaminada. Síndromes específicos. Nomenclatura histórica. A lo largo de la historia, la NH se ha clasificado según el antígeno y la ocupación. Aunque hoy se clasifican más por su patrón de fibrosis, estos nombres históricos nos ayudan a entender la fuente de exposición. Pulmón de granjero. Es el síndrome más conocido. Es causado por la bacteria Saccharopolyspora reptivirgula, un actinomiceto, que se encuentra en el heno mohoso, granos o silos. Bagasosis. Poco conocida en la ciudad, es una condición en trabajadores de la caña de azúcar causada por actinomicetos termófilos en el residuo fibroso conocido como bagazo. Pulmón de lavador de quesos. Causado por el moho Penicillium casei, que se encuentra en las partículas de moho de los quesos. Dato curioso: la paradoja del tabaquismo. Aquí viene algo que confunde a los científicos. Existe un fenómeno clínico notable. Los fumadores activos tienen un riesgo disminuido de desarrollar neumonitis por hipersensibilidad en comparación con los no fumadores. Aunque no está totalmente explicado, se cree que el humo del cigarrillo puede modular la respuesta inmunológica en el pulmón, suprimiendo la reacción de hipersensibilidad que causa la enfermedad, una paradoja que subraya la complejidad de la NH. En la siguiente tabla podremos encontrar muchas más etiologías que desencadenan esta reacción, teniendo como común denominador que son producidas en ámbitos laborales. Fisiopatología inmunológica. La batalla interna. La NH es, ante todo, una enfermedad inmunomediada. Entender su mecanismo nos explica por qué no todas las personas expuestas se enferman. La sensibilización. La exposición al antígeno desencadena una sensibilización. La presencia de anticuerpos específicos de tipo IgG, a menudo llamados precipitinas, es necesaria para el inicio de la enfermedad. Sin embargo, aquí radica un punto crucial. La sola sensibilización no es suficiente. Hay muchos granjeros y criadores de aves asintomáticos que tienen IgG positiva, lo que nos indica que hay otros factores en juego. Respuesta inmune.
Respuesta adaptativa. Existe una pérdida de regulación en la respuesta de los linfocitos T, específicamente las células Th1 y Th17. El rol de los anticuerpos IgG sugiere una reacción de complejos inmunes, anteriormente clasificada como una hipersensibilidad tipo 3. Respuesta innata. Hay una activación de la vía MYD88 y de los receptores tipo TOL, lo que desencadena una inflamación que favorece el reclutamiento de neutrófilos. Factores genéticos y fibrosis. No todo es exposición. La genética juega un papel crucial. Se han identificado polimorfismos en genes como TAP1 y en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero el hallazgo más interesante es la asociación con el polimorfismo del promotor de mucina MUC5B. Este mismo polimorfismo se asocia a la fibrosis pulmonar idiopática, FPI, y su presencia sugiere una susceptibilidad a la progresión fibrótica de la NH. Los fibrocitos, células derivadas de la médula ósea, son actores clave que contribuyen a la inflamación persistente y a la fibrosis progresiva del pulmón. Clasificación clínica. Pasemos ahora a uno de los aspectos más críticos y cambiantes de esta enfermedad. ¿Cómo se presenta clínicamente y cómo la clasificamos hoy en día? Históricamente, la neumonitis por hipersensibilidad se clasificaba según la temporalidad en aguda, subaguda y crónica. Sin embargo, esta terminología era insatisfactoria debido a la gran superposición de síntomas. Un paciente agudo podía volverse crónico o un crónico podía tener exacerbaciones. No siempre lograba captar la variabilidad real de los pacientes y los límites entre una y otra suelen ser difusos. Por ello, las sociedades profesionales de neumología abogan por una nueva clasificación más funcional y simplificar el abordaje en dos grandes fenotipos clínicos basados en el pronóstico y la fisiopatología basada en la presencia o ausencia de fibrosis, la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que a menudo corresponde a la forma crónica. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en la hipersensibilidad pulmonar no fibrótica, el fenotipo no fibrótico suele corresponderse con lo que antes llamábamos la forma aguda o episodios recurrentes. Aquí la presentación es a menudo dramática e intensa. El cuadro clínico está dominado por síntomas sistémicos que pueden confundirse fácilmente con una infección viral o bacteriana. A nivel respiratorio, estos síntomas sistémicos se acompañan de disnea y tos. La clave diagnóstica aquí es la temporalidad. Estos síntomas suelen aparecer entre 4 a 8 horas después de la exposición al antígeno. Lo fascinante de este fenotipo es su reversibilidad. Si el paciente se aleja del ambiente nocivo, las manifestaciones pueden resolverse espontáneamente en cuestión de horas o días. Sin embargo, si la exposición continúa de forma intermitente, el paciente puede presentar un cuadro de episodios recurrentes. Aunque la insuficiencia respiratoria puede llegar a ser grave en el momento agudo, la evitación del antígeno suele llevar a la resolución completa, aunque a veces la recuperación total tome semanas. En el otro extremo del espectro tenemos la HP fibrótica, que corresponde a la forma crónica. Este es el verdadero reto diagnóstico. A diferencia de la forma aguda, el inicio aquí es insidioso. No hay fiebre alta ni calosfríos repentinos. En su lugar, el paciente relata una disnea progresiva, tos seca, fatiga y pérdida de peso gradual. Un hallazgo físico importante en este grupo es el hipocratismo digital, o dedos en palillo de tambor, que suele estar presente en los casos avanzados. El gran desafío clínico. Lo que hace difícil el diagnóstico es que a menudo estos pacientes no tienen el antecedente de un episodio agudo previo. La enfermedad se instala silenciosamente. En este punto, la enfermedad puede tener un componente irreversible. La inflamación crónica evoluciona hacia fibrosis pulmonar. Radiológicamente podemos ver un patrón de panal de abejas que es muy difícil de distinguir de la fibrosis pulmonar idiopática. De hecho, comparten un pronóstico similar de mortalidad. Un dato diferencial importante. El tipo de antígeno puede influir en el fenotipo fibrótico. Por ejemplo, la neumopatía fibrótica es muy característica de la exposición a antígenos de pájaros, el pulmón de criador de palomas, mientras que el pulmón de granjero tiende a evolucionar más hacia un fenotipo enfisematoso. ¿Por qué insistimos tanto en diferenciar entre fibrótico y no fibrótico? Porque el pronóstico cambia radicalmente.
En la HP que no ha evolucionado a fibrosis, si logramos identificar y eliminar el antígeno, existe una posibilidad real de resolución y recuperación. Sin embargo, en la hipersensibilidad pulmonar crónica fibrótica, el daño se perpetúa. Incluso eliminando el antígeno, puede haber progresión. Estudios han demostrado que los pacientes con pulmón de criador de palomas en fase crónica tienen una tasa de mortalidad comparable a la de la fibrosis pulmonar idiopática. Por tanto, el objetivo médico es identificar la enfermedad en la fase no fibrótica, o al menos antes de que la fibrosis sea extensa e irreversible. Llegamos ahora al núcleo de la práctica clínica, el diagnóstico. Es fundamental entender que no existe un gold standard único, ni un conjunto de criterios aceptados unánimemente para confirmar la neumonitis por hipersensibilidad. El diagnóstico depende predominantemente de armar un rompecabezas, corroborar el antecedente de exposición a un antígeno y correlacionarlo con los síntomas y los hallazgos objetivos. Todo comienza con una anamnesis exhaustiva. Debemos obtener una historia detallada de la exposición doméstica y laboral. A veces, la historia no es evidente. Si es necesario, se recomienda incluso una visita del clínico al entorno laboral o al hogar del paciente para identificar riesgos ocultos, la ocupación, los pasatiempos, la exposición a aves o humedades. A veces, es necesaria una visita domiciliaria o laboral para identificar la fuente antigénica. Existe una regla de predicción clínica desarrollada por el grupo de estudio, de HP. Identificaron 6 predictores clave. La exposición a un antígeno conocido, y este es el de mayor peso. Presencia de precipitinas séricas positivas. Síntomas recurrentes. Síntomas que aparecen 4 a 8 horas después de la exposición. Estertores inspiratorios a la auscultación. Y la pérdida de peso. La radiografía de tórax suele ser inespecífica, e incluso normal en muchos casos. Por eso, la tomografía computarizada de alta resolución, TSAR, es un componente indispensable y diferencia las dos clasificaciones. Y entonces, ¿qué buscamos en la TSAR? Depende del fenotipo. En la hipersensibilidad pulmonar no fibrótica, veremos opacidades en vidrio esmerilado y nódulos centrilobulillares. Debemos considerar el signo clave y para eso es vital solicitar imágenes en expiración. Aquí buscaremos áreas de atrapamiento de aire o atenuación en mosaico que indican afectación de las vías respiratorias finas. En la hipersensibilidad pulmonar fibrótica observaremos cambios reticulares y bronquiectasias por tracción. En casos avanzados, aparece un patrón en panal de abejas subpleural, similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Una diferencia sutil es que a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, en la hipersensibilidad pulmonar fibrótica las bases pulmonares a menudo están respetadas, es decir, están indemnes. Mientras miramos las imágenes, también pedimos pruebas de laboratorio. Hablamos de las precipitinas séricas, que son anticuerpos IgG específicos contra el antígeno. Pero cuidado, tener estos anticuerpos solo significa que el paciente ha estado expuesto, no necesariamente que esté enfermo. Muchos granjeros perfectamente sanos tienen precipitinas positivas simplemente porque viven en ese ambiente. Además, los paneles comerciales a menudo no incluyen todos los antígenos posibles, por lo que un resultado negativo tampoco descarta la enfermedad. También evaluamos la función pulmonar. Las pruebas pueden mostrar un patrón restrictivo o obstructivo. Lo más útil aquí es ver si hay una disminución en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, lo cual es muy común en los casos con fibrosis. Si la duda persiste, debemos mirar dentro. Realizamos una broncoscopía con lavado broncoalveolar. Introducimos líquido en el pulmón y lo recuperamos para analizar las células. El hallazgo característico es la linfocitosis, es decir, un aumento notable de linfocitos. Un dato curioso para los clínicos, el tabaquismo suele disminuir los linfocitos, así que en fumadores incluso un aumento leve puede ser significativo. A menudo se busca una relación baja entre linfocitos CD4 y CD8, pero esto no es tan específico como se creía antes. Finalmente, si todo lo anterior no es concluyente, recurrimos a la biopsia pulmonar, ya sea por criobiopsia o cirugía.
Bajo el microscopio, buscamos la huella digital de esta enfermedad, los granulomas no caseosos. A diferencia de la sarcoidosis, donde los granulomas están bien formados y definidos, en la neumonitis por hipersensibilidad, estos granulomas son laxos, mal definidos, y se encuentran cerca de los bronquiolos, acompañados de un infiltrado de células inflamatorias en las paredes de los alveolos. El diagnóstico es un rompecabezas. Recientemente, grupos de estudio han propuesto reglas de predicción clínica que dan mucho peso a la exposición al antígeno y a la presencia de síntomas recurrentes que aparecen horas después del contacto. Una vez que hemos resuelto el misterio diagnóstico, nos enfrentamos a la pregunta del millón. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? El tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad descansa sobre un pilar fundamental, que es más importante que cualquier medicamento: la evitación del antígeno. Parece sencillo decirlo, pero en la práctica es complejo. Si hemos logrado identificar el antígeno culpable, gracias a la historia clínica, el primer paso es modificar el entorno. Esto puede significar limpiar a fondo mohos, mejorar los sistemas de ventilación o, en casos como el pulmón del criador de aves, la difícil decisión de eliminar las aves del hogar. Aquí nos topamos con la realidad humana. A menudo, los pacientes tienen un gran apego emocional a sus mascotas o aves de cría y se resisten a deshacerse de ellas. En el ámbito laboral, el uso de equipo de protección personal, como respiradores o cascos ventilados, ayuda, pero debemos advertir al paciente que las personas sensibilizadas pueden no estar totalmente protegidas solo con estas medidas. En casos extremos, la única solución es el alejamiento absoluto del entorno, lo cual puede implicar cambios drásticos en el estilo de vida o incluso cambiar de empleo. Ahora, hablemos de fármacos. En la forma aguda, si la exposición al antígeno fue leve, la enfermedad suele ser autorremitente. Es decir, al retirar al paciente del ambiente nocivo, los síntomas desaparecen por sí solos y muchas veces no es necesaria la farmacoterapia. Sin embargo, en las formas no fibróticas con síntomas intensos o en las formas fibróticas graves, los glucocorticoides juegan un papel vital. Aquí es importante hacer una distinción clínica crucial para no crear falsas expectativas. Los glucocorticoides aceleran la resolución de los síntomas, hacen que el paciente se sienta mejor más rápido, pero no modifiquen el resultado a largo plazo de la enfermedad. En cuanto a la dosis, aunque cada clínico tiene su estrategia, un esquema común es iniciar con prednisona a razón de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso ideal al día, sin exceder los 60 miligramos diarios. Mantenemos esta dosis 1 o 2 semanas, y luego iniciamos una disminución progresiva durante las siguientes 2 a 6 semanas. ¿Qué sucede con la neumonitis por hipersensibilidad crónica? Podemos intentar un ciclo similar de corticosteroides, pero debemos ser conscientes de que el daño fibrótico suele ser irreversible. Para estos casos más avanzados, donde vemos una fibrosis pulmonar progresiva, el enfoque terapéutico moderno ha cambiado. Ahora consideramos el uso de fármacos antifibróticos como el nintedanib o la pirfenidona para intentar frenar el avance de la cicatrización pulmonar. En los estadios terminales de la enfermedad, cuando el daño es extenso y la función pulmonar es crítica, la última opción a considerar es el trasplante de pulmón. El éxito del tratamiento depende menos de la receta médica y más de nuestra capacidad para identificar y eliminar aquello que el paciente está respirando. Para concluir nuestra revisión de la neumonitis por hipersensibilidad, debemos responder a la pregunta que todo paciente nos hace: ¿qué va a pasar conmigo? La respuesta, lamentablemente, es depende. La evolución de esta enfermedad es increíblemente variable y está dictada por dos factores: en qué momento hacemos el diagnóstico y si logramos eliminar la exposición al antígeno. Podemos dividir el pronóstico en dos grandes escenarios. El primer escenario es el favorable. Ocurre en aquellos pacientes que aún no han desarrollado una neumopatía crónica, es decir, la forma no fibrótica. Si en esta etapa logramos identificar al culpable, ese antígeno nocivo, y el paciente evita la exposición por completo, la enfermedad tiene puntos finales muy favorables. En muchos casos, hablamos de una posible resolución completa de los síntomas y de las alteraciones radiográficas. El segundo escenario es más sombrío. Nos referimos a la neumonitis por hipersensibilidad crónica que ha progresado hacia la fibrosis pulmonar. Aquí, el daño puede tener un componente irreversible que ya no mejora incluso si eliminamos el antífeo del entorno del paciente. Es crucial entender la gravedad de esto.
Cuando la enfermedad evoluciona hacia una fibrosis pulmonar con imagen de panal de abejas, el pronóstico se vuelve muy insatisfactorio. De hecho, estudios han demostrado que los pacientes con la forma crónica del pulmón del criador de palomas tienen una tasa de mortalidad similar a la que observamos en la fibrosis pulmonar idiopática. Por último, debemos recordar una limitación importante de nuestras herramientas terapéuticas. Aunque los glucocorticoides ayudan a que el paciente se sienta mejor más rápido, acelerando la resolución de los síntomas, no hay evidencia de que modifiquen los resultados a largo plazo ni la supervivencia en estos casos crónicos. Por todo esto, la detección temprana y la intervención ambiental agresiva no son solo medidas de apoyo, son las únicas verdaderas herramientas que tenemos para cambiar el destino del paciente.